Bueno, hola. Estamos acá en La Plata, que va a ser, en la ciudad de La Plata, que va a ser sede de las próximas Jornadas Internacionales de Apola, las quintas jornadas, en noviembre de este año. Y estamos con Juliana Zaratiegui, que vamos a charlar un poco con ella. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué decís, Juliana? Bien. Bueno. Has estado trabajando mucho sobre el tema de la dimensión de lo sexual, el tratamiento particular que le da Lacan a la dimensión de lo sexual y la sexualidad. Y también específicamente con el lugar de la femineidad. Te quería preguntar qué relación entendés que establece Lacan entre lo sexual y específicamente el padecimiento neurótico. Bueno, estuve trabajando con un conjunto de colegas, entre las cuales está Marinés, de lo cual surgió un libro que editamos hace unos años, en el 2020, ¿no? Sí, en plena pandemia. En plena pandemia, La Sí, mujer sí, y lo sí. femenino, donde allí, bueno, tratamos de circunscribir qué tratamiento le da Lacan a lo sexual, si hay alguna diferencia con el tratamiento que le da Freud a lo sexual. Justamente, sí. Y en relación al padecimiento neurótico, ¿no? Y entendemos bueno, que una gran diferencia que se puede trazar entre ambos autores es que Freud, en relación y articulado a las ideas de su época, sitúa la etiología de la neurosis, de los síntomas neuróticos, en relación a lo sexual, ¿no? A la libido, al deseo sexual. El ordenamiento familiar también se da en torno al deseo sexual incestuoso del Exacto. hijo por la madre. Entonces, bueno, trabajando sobre la enseñanza de Lacan, tratamos de investigar si es que esto se continúa o si Lacan lo trabaja de otra manera. Pero primero, por ahí lo que trabajaron fundamentalmente Marinés y Débora Meschiani, otra colega de acá de La Plata que falleció hace unos años, tenía que ver con todo lo que es el contexto histórico del surgimiento del psicoanálisis y de esta articulación entre los síntomas neuróticos y la etiología sexual, que tiene que ver con lo que va pasando históricamente con la sexualidad a partir del siglo XVII, donde se empieza a articular la verdad individual de cada quien y lo más íntimo de cada quien en relación a lo sexual, ¿no? Como producto de un movimiento ligado a cierta religiosidad, que esto lo sitúa Foucault, en relación a la confesión de lo sexual. Y también a la época, o sea, había como un empuje a confesar como la intimidad en términos de lo sexual, y por otro lado una represión de lo sexual en la moral victoriana. Ese es el momento digamos, el primer inicio de las ideas, una ruptura, perdón, en las ideas de la sexualidad, que luego se va desplegando a lo largo de los siglos siguientes, XVIII y XIX, donde la sexualidad empieza a tener un lugar en las ciencias, por ejemplo, en la medicina, en la biología. Hombre y mujer se sitúan en relación a la anatomía y a la biología, y luego en el siglo XIX, más en el contexto freudiano, en relación al saber psiquiátrico, ¿no? Y entonces lo masculino y lo femenino empiezan a verse explicados por la libido, los impulsos, y en ese contexto aparece el psicoanálisis, las histéricas de Freud, y la explicación de los síntomas neuróticos a partir de la sexualidad, con una apoyatura en estos saberes. Y luego Freud lo trabajó como, digamos, no desde una perspectiva histórica, sino entendiendo que eso era la naturaleza humana,
¿no? Desde siempre y en adelante para siempre sería, ¿no? En este sentido, encontramos que Lacan produce un cuestionamiento de esta idea y un movimiento de una crítica a esta idea de la sexualidad a partir del vaciamiento de la sexualidad, ¿no? Porque Lacan va a situar la etiología de los síntomas neuróticos en la causalidad significante. O sea, la causalidad significante no, digamos, lo que hace es cuestionar todo tipo de esencialismo, ¿no? Entonces ya no, digamos, no va a sostener la sexualidad como ontológicamente, es decir, como siendo algo, y hombre y categorías como hombre, mujer, niño, homosexual, van a ser cuestionadas en este sentido, en el sentido de que consistan en un ser, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotras estuvimos trabajando bastante en relación a la idea del héteros como otro radical que sostiene el sexo como pura diferencia. Es decir, con todo el planteo que hace Lacan en relación a la mujer no existe, en realidad la mujer queda del lado del otro radical como pura diferencia, y al plantear a la mujer como otro radical, como pura diferencia, también cae la idea de hombre como, entendido como una consistencia, ¿no? Sí. Ahora, dale. Una preguntita. La mujer, en ese caso, estaríamos hablando de la mujer, de las mujeres, digamos, de carne y hueso, del rol de la mujer. ¿Cuál es el sentido de la mujer como otro radical en el contexto, digamos, del andamiaje teórico de Lacan? Bueno, ¿Qué sentido toma? Eso es otra gran diferencia entre Freud y Lacan. Freud hablaba de las mujeres y los hombres, como uno lo entiende en el sentido común, digamos, que es el que nos habita a todos. Lacan entiende hombre y mujer como posiciones discursivas. ¿Y esto qué quiere decir? Son textos y son tanto hombre como mujer van a ser posiciones enunciativas. Ajá. El hombre va a quedar del lado de las posiciones que tienden a la totalización y a la universalización, es decir, enunciados que tienden a la universalización, y la mujer va a quedar articulada a otro tipo de enunciaciones. De enunciaciones, claro. Posición enunciativa. De posiciones enunciativas. Claro. Lacan trabaja fundamentalmente esto a partir sobre el seminario 14, también relaciona a las místicas. Sí. A las místicas del siglo XVI. Y en el 20. Y en el 20 fundamentalmente. 20, claro. Él mismo sitúa sus propios escritos en relación a las místicas. Es decir, que él dice que él tiene que ser considerado como una mística, digamos. ¿En qué sentido? La posición enunciativa de las místicas fue fundamentalmente un movimiento discursivo del siglo XVI que surge a partir de la Contrarreforma, es decir, está la Reforma Protestante, que principalmente lo que empieza a hacer entre otras cosas, ¿no? Con la aparición de la imprenta se empiezan como a divulgar los textos de la Biblia, que antes eran las Sagradas Escrituras, antes eran interpretadas solamente por los padres de la Iglesia, que eran los que recibían la verdad revelada por parte de Dios y transmitían en latín las interpretaciones. Luego, cuando se empieza digamos, lo que plantea el protestantismo es una relación directa del pueblo a las Sagradas Escrituras. Esto es posible gracias a la imprenta y a las traducciones a los diferentes, al idioma del vulgo, digamos. Entonces, pero es una mutación en la autoridad, en lugar que adquiere la autoridad. Exactamente. En relación a eso se produce un movimiento de contrarreforma, es decir, como suele suceder, se refuerzan como
el discurso que tiende a la interpretación por parte de los padres de la Iglesia, y dentro de ese movimiento religioso aparecen estas mujeres, no son solo mujeres, a veces son hombres, pues sus representantes de los más importantes son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que Lacan dice que San Juan de la Cruz habla como mujer en este sentido, o sea que no necesita ser una mujer de carne y hueso, o sea, anatómicamente mujer. Este movimiento de las místicas son mujeres que se ven llevadas a escribir sus encuentros directos con Dios y establecen una relación personal con Dios, es decir, que cada una de ellas va a tener una interpretación y una escritura sobre esos encuentros. Y para poder escribir sobre esos, la escritura que inventan, porque inventan una forma de escribir, un nuevo lenguaje, es un lenguaje que tiene la particularidad de, por ejemplo, figuras retóricas como que la vida es muerte, que el sufrimiento es placer, que va a contrapelo de que el placer es placer, el sufrimiento es sufrimiento, la muerte es muerte, la vida es vida, ¿no? Es decir, usan figuras retóricas que van hacia la ambigüedad, hacia la contradicción, y bueno, esto. Y entonces Lacan se apoya en estas escrituras para poder establecer cuál es la posición discursiva que quedaría del lado mujer, ¿no? Es interesante porque, claro, en Lacan mujer es una categoría. Obviamente, él también habla de hombres y mujeres, pero cuando lo trabaja, sobre todo a esta altura de su obra, del Seminario 14 en adelante, se está refiriendo a categorías conceptuales que dan cuenta de posiciones enunciativas. Entonces, claro, esta manera de transmitir que tiene Lacan se presta a equívocos si se lo lee en términos superficiales, si no se lo lee entre líneas, si no se lo lee articulando, digamos, y si no se va a las referencias, si no se va a revisar incluso autores que trabajan sobre las escrituras de las místicas, ¿no? Por ejemplo, porque otra de las cosas fundamentales para señalar es que las místicas no escribían el encuentro con Dios, sino que la escritura misma era el encuentro con Dios. Porque hay ciertas interpretaciones sobre las místicas que van más para el lado de un goce inefable, de una experiencia irrepresentable. Se habla mucho de eso en el psicoanálisis. En el psicoanálisis se ha interpretado por ese lado, cuando en realidad lo más interesante, y en este sentido en el que estamos interpretando la posición de Lacan, está en que es la escritura misma el encuentro con Dios, en la línea de los trovadores de la época de la Edad Media en relación al amor cortés, donde el amor no era un amor en términos de encuentro carnal ni de encuentro con la dama idealizada, sino que el amor era lo que se producía en los cantos, ¿no? Exactamente. En las trovas a la dama idealizada. Ahora, por eso Lacan decía que sus escritos iban en este sentido también, o sea, que él hablaba como mujer. Es otra perspectiva totalmente innovadora, no tiene nada que ver con la femineidad para Freud. Pues Freud hablaba de cómo las mujeres vivían el sexo, ¿no? El pasaje femenino por el Edipo, la maternidad, etcétera, etcétera. En este tratamiento particular que le da Lacan, a que vos estás dando cuenta, ¿no? Al término mujer se trata de otra cosa. Y en las curas, digamos, esta posición enunciativa, ¿cómo jugaría?
En las curas de la neurosis, que y bueno, es donde partimos. precisamente lo que sería la intervención analítica y la posición enunciativa desde la que se intentaría disolver como el padecimiento neurótico, iría por el lado del lenguaje más místico, sería, no místico en este sentido, ¿no? No en el sentido de la experiencia directa del encuentro con Dios, de lo inefable, al contrario, todo lo contrario. Exacto, sería. porque en realidad lo indecible de la experiencia de la mística está explicitado, está expresado en este tipo de figuras de la retórica de las que hablábamos anteriormente. Es decir, claro. Sí y no se puede decir todo en relación a ese encuentro, ¿no? Porque lo que sostiene Lacan es que el padecimiento neurótico quedaría del lado de el lenguaje en el que se podría decir todo acerca de algo, ¿no? De un lenguaje unificante y totalizante. Es decir, llevándolo a la clínica, alguien podría venir sufriendo por determinado significado que funciona como un universal para la vida de alguien, como que el matrimonio hay que sostenerlo, viene sosteniendo un matrimonio en función de cierta idea de matrimonio que se vive como lo natural, lo que es para todos, lo que fue para sus abuelos, para sus padres y que debería continuar, pero está teniendo algún tipo de problema y en relación a ese problema, bueno, se generan la culpa, las dificultades, inhibiciones, síntomas, depende de la presentación, ¿no? Entonces, esta posición enunciativa que Lacan nos propone, precisamente iría hacia cuestionar el modo totalizante y universalizante de cómo está estructurado el problema, ¿no? El alivio vendría por situar la posibilidad de particularizar, es decir, que se puedan generar nuevos valores, pero que no consistan en un nuevo universal, sino que sigan la lógica del sí y no al mismo tiempo, ¿no? Lo interesante del discurso místico, yo no lo he profundizado mucho, ¿no? Pero se sostiene en el no saber, ¿no? Sí, por supuesto. Las místicas testimoniaban que no sabían lo que estaban diciendo. Sin embargo, eran mujeres muy doctas, es decir, eran mujeres muy formadas. Es decir, incluso en aquella época eran mujeres muy estudiosas, no eran ignorantes. Pero desde ese saber se situaban como no sabiendo, sino pudiendo decir, ¿no? Ahí estaría el punto en común, en todo caso, con los escritos de Lacan, ¿no? Exactamente. Que nunca se sabe qué dicen porque tiene este estilo tan críptico, ¿no? Y que, bueno, hace falta todo el tiempo estar trabajando el entre líneas, trabajando las referencias para captar la dirección de su decir.